por el hermoso culto que estamos teniendo, disfrutando de la presencia del Señor, gozándonos en su presencia. Y es bueno que en este día podamos estar atentos a todo lo que Dios nos quiere hablar, todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Samuel. El libro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Dice así en el nombre de Jesús. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Vemos aquí la vida de un hombre que sabemos nosotros que Dios mismo declaró que había encontrado en él un varón conforme a su corazón, conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios espera. Yo antes pensaba que David tenía el corazón como Dios, porque David leía la palabra y decía que David encontró un varón conforme a su corazón. Entonces yo decía, tiene el corazón igual a de Dios, pero no, había sido que el Señor había encontrado en David el corazón como a Dios le agrada, como se espera de cada uno de nosotros, que seamos. Porque nosotros vemos que David falló, tropezó, y podemos ver que se pudo fallar, se pudo arrepentir. Eso es lo que Dios le agrada y espera de cada uno de nosotros. Cuando fallamos podamos reconocerlo, arrepentirnos, y Dios nuevamente nos levanta. Y aquí debemos que dice David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Le había levantado Saúl, le había dado para que él sea jefe de 1000 soldados, tenía 1000 hombres a su cargo, y él se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y muchas veces lo que a nosotros nos falta es prudencia, poder conducirnos con prudencia. O sea, David había tenido un llamado de Dios, un llamado de parte de Dios había sobre su vida. Dios lo había llamado, Dios lo había escogido para que él sea rey sobre Israel. Él era consciente de esto, sabía de esto. Y aquí él no era rey, él estaba así como capitán de un grupo, como líder de un grupo, y el rey era Saúl. Y vemos a David que él se conducía en todo prudentemente, dice la palabra del Señor. Y leía lo que quería decir esta palabra prudentemente, como dice aquí, y en el original hebreo dice shakal, que quiere decir ser prudente, sabio, prestar atención. Y eso me atrajo, ¿no? Me hizo pensar, me hizo meditar, me hizo reflexionar. ¿Cuántos de nosotros tenemos llamado de parte de Dios? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha llamado, nos ha dicho que tiene un propósito con nuestra vida? Pero sin embargo, no nos conducimos como Él quiere, como Él espera que nosotros nos conduzcamos. ¿Sabe que antes de que el Señor, a mí me puedan poner como líder, ya en mi adolescencia, una hermana había tenido un sueño conmigo, me había hablado, me dijo, me habló delante de mis padres y me dijo, ella había tenido un sueño, le voy a contar el sueño, y me decía, Dios le había dicho en el sueño que yo era un escogido de él. Y entonces, a través de eso, yo supe que Dios me había llamado, donde si bien ya uno sabe, mis padres me contaron que Dios me había puesto el nombre, y Dios es el que nos llama,
Y yo sabía que era un escogido de Dios para que el Señor quería hacer algo conmigo. Yo no sabía todavía qué. No sabía qué es lo que Dios quería hacer conmigo. Pero empecé a decir, Señor, si tú quieres hacer algo conmigo, desde ahora debo empezar a comportarme como tú quieres que yo viva. Hay muchos que tienen el pensamiento de que cuando yo ya sea esto o sea lo otro, ahí me voy a decir que tengo que poner las pilas, pero no es así, está equivocado el que piensa de esa manera. Dios nos llama a nosotros, nos hace saber de su propósito, pero es para que nosotros empecemos a conducir como Él le agrada, como Él espera que nosotros nos conduzcamos en esta vida, en este mundo, en esta sociedad. No espere a que le levanten un ministerio y ahí recién, ahí se va a poner a full, a orar, a ayunar, a leer. No es así, está equivocado el que piensa de esa manera. Ahora es el tiempo, ahora Dios lo llamó, ahora Dios le hizo saber de su propósito. Debe de buscar del Señor, debe de esforzarse por saber y conocer más del Señor. Y desde que supe eso, que el Señor me había llamado, empecé a orarle al Señor y le dije, Señor, recuerdo, era adolescente, le dije, Señor, tú tienes un propósito conmigo, tú me has escogido. Y le dije, Señor, ayúdame, guárdame para no pecar contra ti, ayúdame, dame. Yo te pido que me dé mucho entendimiento, Señor, de tu palabra. No quiero eso, Señor. Quiero que me des sabiduría para saber vivir como a ti te agrada. Y esa fue mi oración. Y lo lloré delante del Señor, se lo pedí de todo corazón. Señor, dame sabiduría para hacer lo que a ti te agrada. Porque podía ver que mucha gente tenía mucho entendimiento de la palabra, pero carecía de sabiduría. Y así hay muchos aquí que tienen mucho entendimiento de la palabra de Dios, pero carecen de sabiduría. No saben vivir como Dios espera que nosotros vivamos. No pueden disfrutar del Evangelio. Aunque si usted le habla algo de la palabra, conoce un montón, conoce mucho de la Biblia, pero sin embargo en su vida no la aplican, porque no son sabios, no tienen sabiduría. Y esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría que Dios espera que nosotros podamos pedir. Podamos conducirnos así, prestar atención, ser prudentes, mirar qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios espera que haga en esta situación, en estas circunstancias, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere que yo me conduzca en la escuela, en la universidad, en el trabajo, cómo Dios quiere que yo me conduzca como un hijo suyo ahora. No puedo comportarme como los demás. No puedo ser igual que los demás, no puedo andar como alguien que no conoce a Dios. Yo sé que Dios tiene un propósito conmigo y debo esforzarme por agradarle al que me llamó. Aunque quizás usted todavía no sepa bien, no sea bien claro lo que Dios quiere hacer con usted. Yo tampoco no lo sabía que solamente que Dios me había escogido, que Dios me había llamado. Y desde ese entonces empecé a esforzarme por hacer la voluntad del Señor, por buscar más de Él. Hoy sí, ya sé cuál es el plan que Dios quiere conmigo, sé ahora cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. Y aún debo esforzarme mucho más todavía para alcanzar a lo que el Señor me ha llamado. Y sé que aquí hay muchos que tienen el llamado también de parte de Dios. Aún no de niños, de adolescentes. ¿Cuántos adolescentes están aquí? Saben que Dios los ha llamado, sepan de que Dios los ha llamado, de que si están aquí es por un propósito. ¿Cuántos jóvenes que están aquí han dado en su propio camino y sabiendo que Dios tiene un llamado para su vida, no se esfuerzan por nada para buscar cómo agradarle al Señor? Viven a la Bartola. Y luego nosotros queremos que sí, que Dios cumpla con nosotros su propósito. Pero no es así. Dios nos hace saber de que Él tiene propósito con nosotros para que nosotros ahora empecemos a buscarle. Ahora empecemos a llamarle al Señor, a llamar a su puerta para que Él se dé a conocer en nuestra vida. Vamos a doblar nuestras rodillas, esforzarnos. Muchas veces a uno le cuesta orar. Eso es algo un ejercicio que nos cuesta a todos. A uno de los más grandes predicadores es el problema que todos ellos decían, muchos de los que ya murieron, ese era el problema de muchos hermanos, decía que le costaba orar, pero se esforzaban cada día por orar. Y eso es lo que le cuesta al cristiano, orar.
le cuesta mucho eso, entrar en esa comunión con el Señor. Media hora se le hace una eternidad para muchos. Media hora es algo que no parecía como imposible para el adolescente. Recuerdo, sí, cantar, los jóvenes, los adolescentes, si hay algo que en mi adolescencia y en mi juventud me era fácil ir a cantar, podía estar horas cantando, podía estar horas tocando el teclado, la batería, podía estar horas así cantando, pero orando, no, mucho esfuerzo. Pero Dios, ¿qué quiere de nosotros? Dios quiere que nosotros vamos a buscarlo en oración, podamos buscarlo nosotros en la lectura, en la palabra, podamos nosotros buscarlo en ayunos, esforzándonos para conocer al Señor. Sepa que ustedes, si es llamado por el Señor, tienen que conducirse como a Él le agrada. No puede andar así nomás y diciendo Dios me llamó. No es así. Si Dios le hizo saber de que tiene un llamado para su vida, debe conducirse como Dios espera que usted se conduzca. Y usted, de la única manera que puede saber cómo Dios desea que usted se comporte es leyendo la palabra del Señor, leyendo a sus pies y diciéndole: Señor, ¿cómo quieres que yo me conduzca? ¿Qué es lo que tú esperas de mí, Señor? Y así indagando, preguntándole al Señor cómo quiere que uno se comporte. Allí, mucho en la adolescencia, en la juventud, es donde hay muchas vanidades. En la etapa donde está el hombre, sus pensamientos son totalmente vanos. Así dice la palabra del Señor, lo declara en el libro de Eclesiastés: la adolescencia y la juventud son vanidad. Y nosotros debemos ser sabios, decirle al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame a dejar de lado todas las vanidades, las cosas que este mundo nos ofrece, que a uno le atrae, porque uno es adolescente, joven, es inexperto en muchas experiencias de la vida. Ya la gente grande se mira y lo aconsejan, los padres lo aconsejan a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, a gente grande, a gente mayor, lo aconseja y le dice: no, esto no hagas, no te conviene, te va a ir mal, no es así, fíjate, ten cuidado. Y uno dice: pero ¿qué saben esto? Porque uno es así, es inexperto, y cree que uno se la sabe. Ese es el problema del joven, del adolescente, donde uno es rebelde, donde uno dice: esto que saben, eso era en su tiempo, ahora no es así, las cosas cambiaron, son diferentes. Sabe que nosotros debemos prestar atención en todo. Eso es la palabra aquí, prudencia, que dice: conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Dios espera de cada uno de nosotros, como hijos suyos, que podamos conducirnos así, de esa manera, prestando atención. ¿Y a qué vamos a prestar atención? A la palabra del Señor tenemos que prestar atención. A lo que Dios nos habla cada día, a lo que Dios nos habla cuando venimos aquí al culto. A eso tenemos que prestar atención. No debemos de distraernos por cualquier cosa, sino que debemos prestar atención a la palabra de Dios. Es la que nos va a dar sabiduría para saber cómo conducirnos en esta vida, y es la que nos va a llevar hacia la presencia de Dios. Es la que nos va a ayudar a conocer más de Dios. Así que el Señor nos ayude, podamos meditar cuántos de nosotros carecemos de esa prudencia, de esa sabiduría. Pídale al Señor que le dé prudencia y que le dé sabiduría para su vida, para conducirse como Dios espera de nosotros, como a Dios le agrada, para conducirse así, para saber que si cumplimos con la palabra del Señor, nos va a ir todo bien. Podemos quizás tener adversidades, pero al final sabemos que vamos a tener la victoria, porque depositamos nuestra confianza en Dios y en su palabra. Así que el Señor nos ayude y puedan cada uno de ustedes meditar y reflexionar sobre su vida, en cuántas cosas, en cuántas áreas están así, totalmente derrotados y fracasados, a causa de que no tuvieron prudencia, a causa de que no prestaron atención, a causa de que no fueron sabios. Muchas veces queremos luego que los demás nos den crédito, que los demás nos tengan en estima, y sin embargo nosotros nos comportamos toda la vida y comportamos todo el tiempo así, andando como nosotros nos parece, sin pensar en qué van a decir los demás, qué va a decir Dios, cómo está viendo Dios a esto. ¿Cuántos de los adolescentes y jóvenes aquí enamorados, sin consultar a Dios, solamente dejándose llevar por su pensamiento, porque le gustó esta chica, le gustó este chico, y así se dejan guiar? No le digo que a mí no me haya gustado ninguna chica,
Eso ocurre en cada uno de nosotros, adolescentes y jóvenes, es algo natural del hombre, pero debemos saber que en los pies del Señor podemos nosotros también en esa área alcanzar sabiduría. Podemos nosotros saber qué es lo que nos conviene, saber lo que le va a decir el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Le va a decir el Señor, todo tiene su tiempo. Así que, jóvenes, adolescentes, puedan ustedes, de especial manera, ustedes pedir al Señor que les dé sabiduría, que les dé prudencia, para saber conducirse como Él espera de cada uno de nosotros. Y aún a cada uno de ustedes, hermano, también puedan rogar al Señor que de esa manera les dé esa prudencia, esa sabiduría, para conducirse así, en todos sus asuntos, pensar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú esperas que haga en esta circunstancia? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres que haga con mi hijo, con mi hija? ¿Cómo tú quieres que yo reaccione, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que disciplinar, que tengo que pegar. Consulte la palabra del Señor, va a encontrar la solución para el problema. Aquí tenemos todo nosotros en la palabra del Señor. Tenemos todo, no nos hace falta nada. Está todo aquí en la palabra del Señor. El Señor nos dejó todo aquí. Nosotros debemos de orar, de leer la Biblia, y ahí vamos a encontrar a nosotros la respuesta y vamos a traer a nuestra vida prudencia y sabiduría. Amén. Que el Señor lo bendiga.